Vale, ahora sí. Vamos a empezar con el tema de los ejercicios y la idea es la siguiente. Hay 4 ejercicios, en cada uno vamos a hacer primero rápidamente el pseudocódigo de cómo se haría y después voy a hacer lo que sería la parte del código, ¿vale? Si tenéis dudas, me paráis. Yo voy a ir explicando todo, pero para que nos dé tiempo a hacer los 4 ejercicios. ¿Alguna dudilla? ¿Algo que queráis decir antes de tal? No, yo creo que sobre la marcha en algún ejercicio iremos parando. Vale, perfecto. Pues voy a pillar por aquí el Paint y me voy a llevar los ejercicios para el otro lado. Sí que me voy a copiar el enunciado para que lo podáis ver todo el rato mientras que tal. Y el enunciado básicamente sería este, que tiene 2 partes. Voy a hacerlo un poquito más chiquitito. Hostia, bueno, se ha deformado un poco, pero se ve, ¿no? Vale. También le podemos hacer un poquito de zoom y más o menos que se vea. Lo primero que nos pide es realizar un código en Python de una función que toma como parámetro de entrada una lista de números enteros y devuelve la media. Se nos pide hacer una función que la parte importante con un parámetro de entrada y un que básicamente es la lista y que devuelva la media. Tenemos que ver pues qué es la media y pues ya sabemos lo que es la entrada, qué tipo de dato es. Vale, primero vamos a hacer el pseudocódigo. Entonces la parte del pseudocódigo la voy a hacer, por ejemplo, aquí abajo, pseudocódigo. Vale. Primero nos piden una función, ¿no? Sabemos que vamos a tener que hacer una función, la cual no nos especifica un nombre, ¿vale? Si no se especifica un nombre, le podéis poner el que queráis. Que sea evidentemente, esta es la parte importante, que, pues, que tenga sentido con lo que hace esa función, ¿no? En este caso lo podemos llamar, por ejemplo, media. Bastante sencillo el nombre. Vamos a llamarlo media. Media. Este es el nombre de la función, ¿no? Vamos a tener una función media. ¿Qué parámetros de entrada va a tener? Entrada, se lo vamos a poner aquí. De entrada va a tener lo siguiente. Nos especifica que tiene que ser una lista. Le vamos a pasar una lista, en este caso de números enteros. De enteros. Una lista de enteros. Y no tenemos nada más. Eso va a ser la entrada. Y también tenemos que especificarle cuál es la salida. La salida le decimos que va a ser la media. ¿Qué es la media? Pues la media como tal es un número. Entonces, ¿qué vamos a necesitar devolver? Un entero. ¿Vale? Un entero. Vale. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Si se me va el micro o algo, avisad. Creo que sí. Se está yendo. Ah. ¿Ahora? Ya suena un poco raro de fondo. ¿Ahora mejor o sigue? Ahora mejor. Vale. Vale. Lo que decía, ya tenemos la entrada y tenemos la salida. Ahora tenemos que pensar qué queremos que haga la función, ¿no? La función va a pillar toda la lista de enteros. Y tenemos que pensar cómo se hace la media. La media de una lista es coger básicamente todos los números que tiene la lista, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que tiene 5 números. Lo típico, un 30, un 5, 2, 15 y 4, yo que sé. La idea de hacer la media es pillar todos estos números, sumarlos, que nos da aquí un resultado, vamos a decir que es X, no me voy a poner a calcularlo, y este resultado dividirlo entre el número de elementos que se han sumado en total. En este caso serían 5 elementos, ¿no? Entre 5. Este 5 lo vamos a especificar que en concreto es básicamente pues la longitud de la lista. Es el número de elemento. O sea, la longitud de la lista. Pillamos todos los elementos de la lista, los sumamos y después de sumarlos los vamos a dividir entre básicamente pues la longitud. Después de tener la entrada, tener la salida y tener claro lo que tenemos que hacer, la idea ahora es representarlo con el pseudocódigo. ¿Cómo lo hacemos? Pues decimos, oye, pues nosotros en pseudocódigo lo que vamos a hacer es decir, oye, vamos a hacer que
por cada elemento de la lista, por cada elemento de la lista, elemento de la lista, por cada elemento de la lista, vamos a hacer lo siguiente. Lo que queremos hacer es básicamente ir sumando cada uno de los elementos. Por cada elemento de la lista vamos a tener nosotros una variable, ¿no? Que va a decir, oye, vamos a llamarlo, por ejemplo, total. Es decir, lo que queremos hacer es sumar el elemento. Queremos añadirlo al total. Nosotros tendremos, esto también lo podemos especificar aquí en el pseudocódigo, podemos decir, oye, tenemos aquí un total que comienza en 0. Total que comienza en 0. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo al final es sumar todos estos valores. Vamos a necesitar una variable en la cual vayamos acumulando la suma. Acumulamos la suma en el total por cada uno de esos elementos y después de haber sumado todos, hacemos el siguiente paso que habíamos dicho, que es dividirlo todo entre el total. Entonces decimos, oye, vamos a hacer otra variable que va a ser lo que sería la media. ¿Y qué es la media? Pues el total, lo podemos poner así, con una asignación o con un igual, ahí como queráis. Lo importante es que se entienda bien el pseudocódigo. Y el total lo vamos a dividir por la longitud de esa lista. Esa es la idea. Uy, no sé si alguien se ha caído. ¿Ahora? Sí, es que está Timoteo entrando y saliendo. No sé si Vale. se oye bien. ¿Escuchas todo guay, Timoteo? No. ¿Dónde te has quedado? Creo que es mi internet, creo. ¿Crees que No. Bueno, me queda en longitud. ¿Estás- Mientras, pero podéis seguir. te has quedado en la parte de la longitud que estaba explicando? Lo último que he dicho, no. O sea, esta parte la has visto, ¿verdad? Esto que voy a poner en rojito. Esto de aquí, ¿verdad? Esto sí que lo has visto. Sí. Vale, lo que he dicho es en plan de, oye, con esto ya conseguimos acumular en el total la suma de todos los elementos, ¿no? Pues nuestro objetivo es que por cada elemento de la lista se lo vamos sumando al total, ¿no? A esto que he llamado aquí X, se lo vamos sumando. Y cuando ya tenemos el total, lo que tenemos que hacer es dividirlo entre lo que sería la longitud. Y si lo dividimos entre la longitud ya tenemos la media. Eso es lo que había dicho. Y ahora, traduciéndolo a pseudocódigo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, oye, la media va a ser el total entre la longitud de la lista. Longitud de la lista. Y ya cuando tenemos la media, devolvemos, perdonad la letra, pero con el peine es complicado. Devolvemos la media. Vale, esta sería la idea del pseudocódigo. ¿De esto tenéis alguna duda o no termináis de ver algo? Perfecto. Yo bien. Guay. Los que, bueno, en este caso Santiago y Adri, ¿lo hicisteis más o menos así o algo parecido cuando hicisteis el examen? Sí, yo lo hice parecido. Yo no. ¿No? ¿Tú qué planteaste a la hora de hacerlo? Sobre todo la idea del pseudocódigo. Bueno, es que yo lo hice como más escrito. Más que. Ah, Sí, yo lo igual. iba como es que... explicando. Vale. Pero la idea al final era la misma. No, yo lo hice de otra manera. Es que ¿Mm? yo me salto el paso del bucle if. Eh... No hago un bucle if para meter todo en total y que se sume. Yo uso directamente la función suma. Ah, vale. Tú utilizas la función suma de lo de la lista. Vale, es otra opción, es otra alternativa que la estuvimos viendo en otro tal. Y Pero que no cómo se hace. O sea, esta forma es que más que nada es por no liarme y
y como lo veo más fácil de la otra manera, o sea, lo veía como que eran dos cosas literalmente a hacer, Hmm, pues lo hice de la otra. Lo hiciste. Por eso. Vale, vale. No, si lo importante es que funcione como tal. Está bien también que entiendas esta, ¿eh? Es muy importante porque puede que en algún momento la de la función suma no puedas hacerlo con eso. Claro. O la función que podrías utilizar no la conozcas y te toque hacerlo de forma manual con un for. ¿Qué has dicho antes? Bucle e if. El if no es un bucle, ¿vale? Te he dejado terminar, pero el if es el condicional. Recordad eso, ¿vale? Es importante. La idea básicamente, bueno, la idea al final es esto. Esto sería en plan el tema del pseudocódigo. Si lo habéis hecho en plan escrito, está bien, pero vamos a intentar, sobre todo, este viernes no sé si voy a poder, pero el siguiente día que demos clase, intentar ver el tema de pseudocódigo, que es bastante importante el intentar hacerlo. Si no, bueno, plantear la idea también está guay. Vale. Voy a hacer ahora lo que sería la parte del código. Voy a quitar esto, ¿vale? Voy a quitar esto y voy a hacer lo que sería la parte del código. Si tenéis dudas a veces con este tipo de ejercicios, sobre todo de cuando tenéis que utilizar un bucle for o algo del estilo, esto es importante recordar que el for, para lo que sirve es o para recorrer listas o para repetir cosas, ¿vale? Es muy importante eso. Siempre tenéis que tener claro de todas las herramientas que hemos ido viendo, para qué se utiliza cada una y para qué podéis aplicarlas. Si no termina de quedar claro, puedo intentar preparar una clase de todo ejemplos con for, todo ejemplos con if, intentar que se os quede, que es una cosa que he estado pensando, pero me tenéis que decir vosotros, en plan de cómo veis los ejercicios con los for, sobre todo con los for simple o un for dentro de otro, esa clase de cosas, ¿vale? Sí, a mí uno de esos me molaría, con los más simples, porque con Ujú. bueno, los de más adelante los saqué bastante bien. O sea, Hmm. Teníais el examen el 15, ¿verdad? ¿Dijisteis? lo tenemos... Es que Lo tenemos... lo tengo apuntado, pero ahora mismo no lo tengo a mano. Bueno, Sí, creo el que sí. 15. Creo que teníais el 15, claro, tenemos tal. Vale, intentaré ver si este viernes o el fin de por la mañana, si podéis, quizás se puede intentar hacer otra clase e intentar pues estos últimos días de aquí hacer todas las que podamos para que vayáis preparados haciendo sobre todo ejercicios. Pero bueno, vamos a seguir para no perder más tiempo, ¿vale? Vale, tenemos el pseudocódigo. ¿Cómo se pasa del pseudocódigo a Python? Tenemos que ir identificando pues, las cosas que hemos ido haciendo. ¿Cuál es la idea? Nos piden primero el tema de la función, la entrada y la salida. Eso lo podemos colocar prácticamente de primeras, excepto la salida que va al final del papel. Entonces, si no sabemos cuánto vamos a necesitar ocupar del papel, pues lo podemos poner al final. Pero que no se os olvide el return, siempre que la función tenga un return. ¿Qué es la cosa? Si lo traducimos a la parte de código, habría que hacerlo así. Inicializamos una función, o sea, la definimos, ¿no? Decimos, oye, definimos una función que se va a llamar media, y le vamos a pasar por aquí un parámetro. ¿Qué es lo que tenemos de parámetro? Una lista de enteros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ponemos aquí lista. La llamamos lista, por ejemplo. Podemos especificar qué queremos que sea. ¿Qué queremos que sea? En este caso le podemos poner dos puntitos y si no recuerdo mal, era ponerle aquí que es de tipo lista, ¿vale? Si le ponemos así que es de tipo lista, ya le decimos, oye, esto va a ser una lista, trátala todo el rato así. Y así es como básicamente ponemos la entrada. Y después la salida la podemos poner con el return. Aparte, creo que la salida se puede especificar también si le ponéis en plan un guioncito y la barra de mayor que. Y aquí le podéis, por ejemplo, poner integer, o bueno, en este caso int. Si ponéis int así, especificáis que es la salida. Esto creo que no hace falta, ¿vale? Pero está bien ponerlo porque especificas que devuelve la función.
Con esto ya tenemos definida nuestra función, que es lo que nos han pedido. La parte de la entrada y la parte de la salida, aunque nos falta el return. ¿Qué necesitamos hacer? Meter todo esto, ¿vale? Pues primero decimos, vale, necesitamos una variable que era lo del total, ¿no? El total que vamos a ir acumulando. Total igual a 0. Esto es exactamente igual que lo otro. Vale. Después, decimos, vale, por cada elemento de la lista tenemos que ir sumándole a total, pues ese elemento. ¿Qué utilizamos en el caso de querer recorrer una lista? Lo pregunto al aire. For, ¿no? Exactamente, el for. Utilizamos un for porque es que está diseñado para eso, es que es súper fácil hacerlo con el for. Entonces decimos, vale, necesitamos un for y lo que queremos es ir guardando cada uno de los elementos. Podemos, por ejemplo, llamarlo L de elemento, L in lista. Entonces vamos a ir metiendo cada uno de los elementos de lista en L. Y lo que queremos hacer es que por cada uno de esos elementos se lo vamos a sumar al total. ¿Cómo hacemos esto? Total. Y aquí podemos poner igual a total más L. Con esto ya vamos a ir sumando todos los elementos al total. Y ahora nos falta simplemente la parte de dividir el total entre la longitud de la lista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer una variable que se llame media, ¿no? Que es donde vamos a guardar básicamente el resultado, lo que sería la propia media. Y tenemos que hacer total entre la longitud de la lista. ¿Os acordáis cómo se sacaba la longitud de una lista? Exactamente, len lista. Se pone len, esto es una función a la que le pasas una lista por aquí y te devuelve un número, te devuelve un entero que es el tamaño de la lista. Len lista, ya estaría, tenemos la media. Además, len lista devuelve el número de elementos. No devuelve la última posición, devuelve el número de elementos totales que tiene la lista. Entonces nos viene perfectísimo. Y ahora simplemente devolvemos la media con un return. Return, media. Return, media. Ya estaría. Esto sería el código de nuestra función. Con esto ya tenemos la parte A hecha. Si esto más o menos, pues uno lo tiene claro, puedes tardar unos 10 minutos sin ponerte a explicar cosas. ¿Qué es la cosa? Ahora nos piden en la segunda parte realizar el código de un programa que, utilizando la anterior función, imprima por pantalla el valor devuelto tras la llamada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros ya tenemos nuestra función. Nosotros la tendríamos declarada por arriba, ¿no? Y lo que nos pide en el B es que nosotros, llamando a nuestra función, imprimamos el resultado que nos devuelve. ¿Eso qué implica? Que tenemos que llamar a nuestra función. Ya estaría. ¿Y qué le tenemos que pasar? Porque dice, oye, tenemos que utilizar la lista esta, ¿no? Le tenemos que pasar la lista como argumento. Entonces decimos, oye, en otra parte del código, ¿no? Lo separamos por aquí y decimos, oye, vamos a llamar a nuestra función media. Y le vamos a pasar la lista esta en concreto. ¿Cómo se la podemos pasar? Pues o se la podemos pasar aquí directamente escribiendo la lista, escribiendo aquí 3, 7, que es el 30 y 52, ¿no? 30 y 52. Por ejemplo, esta es una opción, pasárselo directamente a la función. ¿Qué es la cosa? Con esto ya estamos llamando a nuestra función media. ¿Esto qué va a hacer? Va a pasar la lista, esta de aquí, la va a pasar por aquí, va a hacer todo esto y nos va a devolver la media de estos números. ¿Vale? ¿Qué queremos hacer con la media de esos números? Pues básicamente lo que pone aquí, imprimir por pantalla el valor devuelto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hay varias opciones. O podemos pillar esto, que esto de aquí, recordemos que devuelve un valor. El llamar a esta función nos trae lo que nos trae el return, porque es una función pues que devuelve algo, nos devuelve la media. Podemos o guardarlo aquí en una variable, creamos aquí una nueva variable, decimos, oye, pues la podemos llamar, por ejemplo, m, ¿vale? La llamamos m y guardamos aquí el valor y después lo imprimimos, print
m. O lo que podemos hacer es directamente, en vez de guardar una variable m, directamente imprimirlo. ¿Cómo se haría esto? Pues nos saltamos el paso de guardarlo en una variable. Nosotros cogemos esto aquí y decimos, oye, esto para adentro y lo metemos aquí. La opción que vosotros queráis. Da igual si directamente lo imprimís o lo guardáis primero en una variable. Una pregunta. Dime. O sea, yo jugando con el código y tal, ¿Mm? creo que no es necesario poner el print, ¿no? Delante de media, ¿no? O sea, como ya has definido la función arriba, ¿Mm? ¿no se imprimiría directamente? O sea, poniendo media y los... Y sí, el argumento que le estás pasando por aquí. No, porque tienes que pensar en lo que hace tu función. Tu función en ningún momento imprime nada. Tú no tienes en ninguna parte de tu código, aquí no tienes nada que imprima. Ah, vale, vale, vale. Es- Es que también ahí va mi segunda pregunta. El ¿Mm? return, ¿Mm? ¿podrías poner print media? Y entonces ya sí que no necesitarías poner lo de media print delante. ¿Cómo dices que sería? A ver. Poner en tu código, en la función, en vez de poner return media, Sí. poner print media. Se podría para este caso de este ejercicio que nos están pidiendo, pero entonces ya no haría lo que nos pide la función. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre imprimir y devolver. ¿Cuál es la diferencia? Esta función que nosotros tenemos, que se llama media, es una función pues, que definimos nosotros para que después otro programador o nosotros mismos la utilicemos más adelante. ¿Para qué? Para, por ejemplo, coger la media, guardarla en una variable y sumarla a otro número, o hacer toda esa clase de cosas, ¿no? En plan de hacer distintas operaciones con el resultado que nos traiga aquí. Claro. Si en vez de traernos un resultado, tú lo que haces es quitar esto y hacer que aquí imprima algo, o sea, en vez de eso, ponerle aquí un print media, ya esta función ya no se encarga de devolvernos la media y que nosotros podamos hacer lo que queramos con ella. Ya lo único que va a hacer es imprimir cosas por el terminal. Pero esa media nosotros ya no podemos acceder a ella. Nosotros, si por ejemplo llamásemos aquí a media en nuestro código, aquí no podríamos trabajar con ella. No podríamos hacer nada. Si nosotros intentásemos colocar aquí una variable, por ejemplo, en plan de vamos a guardar aquí resultado, ¿no? Una variable resultado, y lo pusiésemos así, en resultados no se guardaría nada, se guardaría un null, se guardaría oye, media no devuelve nada. Entonces aquí no podríamos hacer operaciones como, yo qué sé, una operación suma en la que sumamos al resultado 5, por ejemplo. ¿Me explico con esto? Aparte, no podéis hacerlo porque cuando la profe en el examen os especifique cómo tiene que ser una función, se ha ido, creo... Uy. Vale, se ha ido Fabiana, está de vuelta. ¿Todo bien? ¿Se ha escuchado lo último que estaba diciendo? Que te ha sido un segundín. No sé si está escribiendo, a ver, por el general. Sanjo, sí, vale, perfecto. Lo que decía, que aparte, si en el ejercicio os dice que la función tiene que tener como parámetro de entrada una cosa y tiene que devolver otra, o sea, como salida tiene que devolver otra cosa, no podéis alterarlo. Eso tiene que ser así, 100%. Aunque digáis, ¡buah! De esta forma es más fácil. No podéis hacerlo. Eso tiene que ser fijo. Eso es intocable, porque si no os estáis cargando lo que se llama la firma del método. Ok. Es que pensaba que era solo para... O sea, que de esa manera pues te lo imprimía siempre sin necesidad de... Tener que devolverlo, ¿verdad? Claro. Claro, la lógica para este ejercicio está bien. O sea, a la hora de pensarlo dices, coño, pues me evito tener que devolverlo, pero claro, ya no estaría bien el ejercicio. Ahí os puede quitar el ejercicio si lo hacéis así. Muy importante que cuando os pide una función sigáis tal y como pone en el ejercicio, cómo es la entrada y cómo es la salida, y el nombre del método. Si tenéis eso ya puesto,
de momento el método ya empieza bien. Si lo cambiáis, ya está mal. Ya no hace lo que debería hacer el método, ¿vale? Bueno, lo que es la función, que yo la llamo método por otra cosa más avanzada de programación, pero bueno. La función, ¿vale? Es importante que la función tenga entrada, salida y nombre bien. Va a dejarlo como antes, return media. Y eso, los que os había comentado, que es la cosa, vosotros podréis hacer, por ejemplo, aquí ya un print e imprimir la media. Lo pondréis así. Y aquí pues el otro paréntesis. Quedó un poco raro, lo he empezado a escribir con bol y después con esto, pero bueno. ¿Qué tal esto? ¿Se entiende el cómo se hace? Sí. 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 Vale, más que eso, el planteamiento guay, o sea, a la hora de ir siguiendo los pasos, se entiende bien el cómo es eso, ¿no? No solamente el código, porque el código está guay entenderlo, pero es más importante que entendáis cómo tenéis que hacer los pasos para hacer los ejercicios. Ok. Sí, todo bien. Vale, perfecto. Ok, vale, pues esto básicamente sería como se haría el primer ejercicio. Con esto ya tenéis uno hecho. Vale, voy a coger todo esto, lo voy a echar un poquito para atrás y os lo voy a pasar por si lo queréis. La parte del enunciado no se va a ver una mierda, pero lo tenéis en el PDF. Porque si no va a ser un rollo tener que copiar esto así. Python básico os lo pego, ¿vale? Este sería el primer ejercicio. Ejercicio 1. Vale. Pasaríamos al siguiente. Podemos ir, por ejemplo, al 2. Que el 2 habéis dicho que teníais un par de dudillas con él. Este es un poquillo complicado, depende de cómo lo mires. ¿Vale? Puse 3 versiones, por si la primera no salía. Bueno, vamos a verlo de arriba abajo mejor, y así se entiende bien a lo que me refiero. Lo que os piden básicamente es otra función, pero esta vez toma por parámetro un número entero, x, ¿vale? Que lo he llamado x para que pues, tengamos un nombre al que recurrir. Y devuelve una matriz de x filas y x columnas. Entrada un número entero, salida una matriz. ¿Qué es una matriz? Esto lo tenéis que recordar bien. Es una lista. O sea, nos va a devolver una lista. En este caso una lista que contiene otras listas. Pero bueno, la parte importante es que nos va a devolver una lista. ¿Cómo nos especifica este ejercicio que nos tiene que devolver la matriz? Pues tiene que estar llena de izquierda a derecha con los números del 0 a x menos 1. Por ejemplo, si le pasamos un 5, tienen que ser 5 filas, 5 columnas y tiene que estar rellena del 0 al 4. O sea, básicamente las posiciones de izquierda a derecha. Una cosa, tenía una duda. Dime. Para que imprima en pantalla, tiene que imprimir en pantalla tal cual. 0, 1, 2, 3, 4, chao. Específicamente tiene que ser una debajo de otra. O sea, aun metiéndolo en lista de listas, Sí. a veces queda pues como... De arriba abajo o algo así. O al lado una de otra. Queda al lado, como pegado 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, chao. En el caso de imprimir una matriz, vosotros lo que podéis hacer directamente es imprimir la matriz. Cosa importante, ¿vale? En este ejercicio no pide que se imprima en ningún momento nada. No hace falta. ¿Lo podéis hacer? Sí, pero no lo pide. Leedlo bien. Si no os pide que imprime por terminal, muestra por terminal, dibuja en el terminal o cosas así, no necesitáis hacerlo. No tiene que estar dentro del código. Lo único que pide es una función que devuelve una matriz. Lo que ya el tío haga con la matriz, pues que haga lo que le dé la gana. Si quiere imprimirla, la imprime. Si quiere hacer operaciones, que haga operaciones. Pero en ningún momento pide imprimirla, ¿vale? Tenéis que diferenciar esas cosas entre devolver e imprimir. Aquí no hay que utilizar print para nada. Si lo queréis probar, si queréis probar el ejercicio en código, sí que está bien imprimirlo para ver cómo se ha quedado la matriz. Pero en ese caso, voy a abrir PyChart mientras para ahora después enseñarlo. Podéis hacer un print matriz y os va a salir toda la matriz con paréntesis, como en filitas y tal.
como dices tú, ¿no? En plan de la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, con eso vale, pero simplemente es para comprobar vosotros cómo ha quedado. Ya estaría. ¿Ibas a decir algo? ¿Alguna duda? Vale. Bueno, esta es básicamente la lógica del ejercicio. ¿Se entiende el enunciado? ¿Lo que pide? Sí. ¿El resto también? ¿Lo veis? Si tenéis alguna duda, soltadlo, no... Vale. Pues si no tenéis el resto ninguna duda, vamos a darle. Bueno, aparte de esta forma de hacerlo, ¿vale? Aquí os pongo otras dos formas de... Una forma más sencilla, que es que nos saltamos el paso de que vaya el 0 al 4, sino que sea simplemente rellenar una matriz de un elemento, por ejemplo, todo ceros. Y luego este que es un poquillo más complicado, por si os animabais o queríais tener un ejercicio bastante más difícil, que es que cada elemento de la matriz represente el número izquierdo, la fila en la que está, y el número derecho a la columna. Por ejemplo, este de aquí, diríamos, está en la segunda fila, que es esta de aquí, y en la primera columna, porque está en la columna 0, columna 1. Entonces, 2, 1. Esa sería básicamente la idea. ¿Cómo empezamos a hacer esto? Pues igual que antes. Voy a borrar todo esto, me lo cargo, pillamos esto por aquí, me lo llevo al otro lado y lo voy a hacer un recorte para que lo veáis. Sería básicamente este de aquí. Ahí tenemos el ejercicio y vamos a ir por partes. Lo primero de lo de siempre. Siempre hay que seguir prácticamente los mismos pasos. Primero el pseudocódigo. Pseudo. Lo ponéis aquí como pseudocódigo, lo escribís y listo, pseudo y ya estaría. ¿Qué nos piden? ¿Una función? Pues función. Una función. ¿Nos especifican un nombre? No, pues le damos el que nosotros queramos que tenga cierto sentido. Lo podemos llamar, por ejemplo, crear matriz. Por ejemplo, crear matriz. Crear matriz. Esto no es un espacio, es que está unido, ¿vale? Crear matriz y le ponemos los paréntesis. ¿Qué nos pide de entrada? Bueno, no lo voy a poner todavía porque estoy escribiendo ya el pseudocódigo. La función se llama crear matriz. Nos pide de entrada. Entrada nos pide lo siguiente. Un número entero. Pues entonces vamos a necesitar un número entero. Entero. Salida. Salida nos pide una matriz. Matriz y le podemos poner aquí, por ejemplo, de tamaño. Eso podemos especificar. Entero X, vamos a decir, ¿no? De X, ¿vale? Lo podemos poner, por ejemplo, así. Lo importante es que se entienda el pseudocódigo. No hay unos patrones fijos para hacerlo. Es decir, oye, tengo un entero X, la matriz es de tamaño XX. Se lo especificáis a la profe y dice, ya estaría, perfecto. Vale, tenemos ya la base. ¿Qué queremos de la función? ¿Qué tiene de entrada y qué tiene de salida? Perfecto. Ahora nos falta ver qué es lo que queremos hacer, pues dentro de la propia... Creo que se te ha cortado. Ahora se te oye. ¿Ahora? Vale. Me lo había imaginado porque he dejado de escuchar como ruido de fondo. ¿Os habéis perdido algo del último que he dicho? O sea, he dicho salida, matriz de tamaño XX y que ahora tenemos que... Ahí cuando has pasado a los números. A los números. Vale, lo que he dicho aquí básicamente es que tenemos ya la entrada, la salida, el nombre de la función. Ahora lo que tenemos que ver es qué va a hacer dentro de nuestra función, qué es lo que nos piden. Entonces, lo que nos piden es lo siguiente. Es, nosotros, al pasarle el número entero X y devolvernos una matriz de X filas y X columnas, nosotros lo que tenemos que hacer es rellenar una matriz que nosotros creamos con los distintos números. ¿Cómo van a ir los números? Pues del 0 al 4. Ahora tenemos que pensar, ¿cómo iba una matriz? Una matriz
Una matriz lo que es una lista de listas. ¿Cómo? Pues nosotros tenemos una lista grande, que es lo que llamamos nuestra matriz, que a este le ponemos el nombre de matriz, y cada elemento de la matriz, que este va a ser el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y el elemento 4, por ejemplo, lo vamos a llenar de otras listas. Esas listas, ¿qué van a ser? Pues la primera lista que le vamos a meter va a ser una lista de enteros, ¿no? Va a ser pues una lista de enteros, no le vamos a poner nombre. Esta lista de enteros nos lo especifica, tiene que ser del 0 al 4, o sea, va a ser una lista que vaya del 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? O sea, vamos a necesitar crear una lista, esta lista de aquí, y meterla en la matriz. Pero también vamos a necesitar otras listas más, que además, fíjate que son exactamente iguales, ¿no? Son exactamente iguales estas listas, de hecho las podemos copiar así. Las podemos copiar para hacernos una idea. Algo así, ¿no? Es lo que queremos hacer. Queremos básicamente ir creando listas que vayan del 0 al 4 y esas listas que van del 0 al 4 ir metiéndolas en la matriz. En este caso digo que van del 0 al 4, pero van de 0 a x, ¿vale? Al número que nos digan. Estoy tomando en el ejemplo de que nos estén dando que x es igual a 5, ¿vale? Si nos diesen que x es igual a 2, la matriz sería más chiquitita. Sería básicamente 0, 1, 0, 1, ¿vale? Esa es nuestra idea. Tenemos que hacer que vayan hasta x menos 1. Vale, ¿cómo hacemos eso? Pues lo que vamos a necesitar primero, sí o sí, es decir, oye, vamos a crear una matriz. Vamos a crear una... Bueno, primero vamos a ponerlo de... creamos nuestra función. Va a ser una función que se va a llamar crear matriz. Crear matriz. La cual va a tener de entrada un número, que lo podemos llamar, por ejemplo, x, como lo hemos estado llamando, que va a ser un entero. Y lo que nos va a devolver es una matriz. Devolver una matriz. Y le podemos poner aquí de XX, ¿vale? XX. Si lo especificamos así, ya tenemos el pseudocódigo de esta parte. Ahora tenemos que ir creando las cosas. Primero, ¿qué vamos a necesitar? Una matriz, sí o sí. Porque vamos a tener que almacenar cosas y es lo que vamos a tener que devolver. Así que creamos nuestra matriz. Matriz, se crea. Vale, tenemos ya nuestra matriz creada. Nuestra matriz va a ser una lista vacía. Entonces se lo especificamos aquí. Podemos poner lista vacía. Esto va a ser una lista vacía. Porque al final una matriz es una lista, que es lo que hemos dicho. Y nuestro objetivo básicamente es ir rellenándola. Entonces, ¿cómo la vamos a rellenar? Vamos a decir, oye, tenemos que crear el código para crear una lista que vaya del 0 al 4. Hay dos formas de hacerlo. Una de ellas, en este caso para este ejercicio que es bastante sencillito, es la siguiente. Es decir, oye, nosotros tenemos una función que se llama range, que range nosotros le pasábamos, por ejemplo, del 0 al, en este caso vamos a decir el tamaño de x, ¿no? Lo que nos haya puesto por aquí. ¿Y esto qué nos hacía? Nos devolvía una lista que va de 0 hasta x. 0, 1, 2, así, hasta x. Esto es lo que hacía range. Por eso a veces nosotros en un for utilizamos en plan de aquí elemento no. A ver, hola, hola, hola. ¿Ahora? Vale. For elemento in range y le ponemos aquí, por ejemplo, le ponemos un 5, ¿no? Para que vaya del 0 al 4. Esto lo que hacía es devolvernos una lista. Entonces, esta es una forma de hacerlo. De hecho, es la forma más sencillita. Y te evitas un doble bucle for. Con esto obtenemos una lista que va del 0 al x, que es lo que queremos. ¿Qué necesitamos hacer? Pues introducir
esta lista un número de veces. La lógica nos diría en plan de, oye, pues con esto ya tenemos nuestra lista, ¿no? Voy a borrar esto de aquí. Con esto ya tenemos la lista que queremos introducir, ¿no? Y la queremos introducir dentro de nuestra matriz, ¿no? Decir, oye, a la matriz, voy a mover esto y le voy a poner añadir. Uy, esto lo estoy haciendo con código al final. Con pseudocódigo sería en plan de añadir lista que vaya de 0 a X, ¿vale? Lista de 0 a X. ¿Qué es la movida? Esto queremos hacerlo un total de X veces, porque no queremos añadir solamente una lista. Nosotros queremos añadir esta lista un total de X veces. La idea podría ser, por ejemplo, decir, bueno, pues copiamos esto un número de veces. Pero ¿qué es la cosa? Nosotros no sabemos el número de veces que lo vamos a tener que copiar. Estamos repitiendo código. ¿Qué hacemos para simplificar esto? Pregunto. Cuando tenemos que repetir algo, ¿qué usamos? Un bucle. Exactamente. Utilizamos un bucle. Podéis utilizar el que queráis. ¿Qué es la cosa? Pues podemos utilizar el bucle más sencillo que hay en este caso, que es un for. Podemos decir, oye, nosotros queremos repetir este trozo de código, queremos repetirlo un número X de veces, porque nosotros ya tenemos nuestra lista, pues queremos que se repita ese número de veces. Entonces vamos a necesitar, pues que aquí, es decirle, oye, lo podríamos poner como, por ejemplo, repetir X veces, por ejemplo, lo podríamos poner y poner dentro el código que nosotros queremos. La matriz y añadir lista que va de 0 a X. Esa es la idea, es lo que queremos hacer. Y según vayamos añadiendo la lista, cuando terminemos de repetir todo eso, tendremos nuestra matriz llena, nuestra matriz con todas estas cosas. Tendremos la primera lista dentro, la segunda, la tercera, así hasta que lleguemos a X. Y ahora lo único que nos queda es devolver la matriz. Hacer un devolver matriz. Esto, por ejemplo, sería un ejemplo de pseudocódigo. Matrix no. Matriz. Ahí estamos. Este, por ejemplo, sería un ejemplo de pseudocódigo sencillo. Se puede añadir un poquillo más, dependiendo si lo vamos a intentar hacer con un for o con lo otro. ¿Esto se entiende? ¿Qué tal lo veis? Bien. Yo lo veo bien, lo único que yo lo suelo hacer en plan más redactado. Pero, aunque sea más redactado, más o menos con esta estructura, aproximadamente. O sea, en el sentido de ir haciendo el código, pero todo escrito. O lo haces en plan párrafo, como si estuvieses escribiendo un Word. Bueno, se lo separo en primero, segundo, tercero. Como en pasos lo vas haciendo. Hay que intentar adaptarlo sobre todo más a esto. Está bien, eso te puede servir, pero habría que intentar adaptarlo, pues, a hacer esta cosa, ¿vale? Hacer algo parecido a este pseudocódigo. No tiene que ser igual, el pseudocódigo es algo relativo, es simplemente que la explicación quede bien y que se entienda qué cosas quieres repetir, o mientras que pase esto, pues hacer esto, ¿sabes? Esa clase de cosas. Es básicamente la idea del pseudocódigo. Esto es un poquillo complicado, este ejercicio no es fácil, sobre todo de ver las cosas, pero hay que acostumbrarse al uso con los for y esas cosillas. ¿Tenéis alguna duda? Si no, hago el código. Que el código hay dos formas de hacerlo, os puedo enseñar ambas. ¿Ninguna duda?
Vale, pues me voy a llevar esto para acá, para que no moleste. Todo esto que había puesto por aquí y tal. Y voy a hacer aquí el código. Plantamos una línea roja por aquí. Y hacemos el código. ¿Cómo iría el código? Vale. Pues el código va de la siguiente manera. Nosotros lo que nos piden es lo que hemos dicho antes. Una función. Definimos función. Esto siempre igual. Definimos la función. La función se llamaba crear matriz, ¿vale? Crear matriz, crear matriz. Crear matriz y había que pasarle un número entero, ¿vale? Pues lo vamos a llamar al número entero, por ejemplo, lo podemos llamar x, por ejemplo. Y especificamos que tiene que ser de tipo int, porque es lo que vamos a pasar. Y le especificamos lo que queremos devolver. Que lo que queremos devolver es una matriz. ¿Cómo lo hacemos? Pues con una lista. Decimos, oye, queremos devolver una lista. Vale. Con esto ya tenemos la parte esa de la función, lo que sería la cabecera de la función. Ahora tenemos que traducir esto. Vale, nos piden una matriz que tiene que ser al inicio una lista vacía. ¿Qué es lo que vamos a devolver? Pues creamos una matriz vacía. ¿Cómo creamos una lista vacía? Muy fácil, pues al igual que cuando creamos listas que metíamos directamente números, pues no le metemos nada. Ponemos los caracteres, los corchetes, sí, corchetes. Colocamos los corchetes, ya tenemos nuestra matriz vacía para ir metiéndole cosillas. Vale, nos dice, oye, necesitamos repetir un número X de veces este código. ¿Qué vamos a necesitar? Un for, por ejemplo, un bucle en general. Pues lo podemos hacer con un while o lo podemos hacer con un for. Si queremos hacerlo con un for, pues le decimos, oye, for i, por ejemplo, lo podemos llamar para ver el número de veces, in, y hacemos un range. Decimos, oye, quiero que me lo repitas x veces. ¿Cómo se hacía para hacer que se repita x veces? Decirle, oye, pues que vaya de 0 a x. Ya está. Me lo vas a repetir x veces. Ya está. Con esto, con estas líneas de código, hacemos que se repita un número x de veces. Y ahora lo que decimos, oye, queremos añadir a matriz la lista, una lista que vaya de 0 a x. Entonces hacemos un matriz punto. Hay varios métodos para añadir cosas a listas. ¿Os acordáis de alguno? Añadir, has dicho. Sí, añadir. ¿Cómo era? Creo que era append, sí, pues no. Sí, el append. El append de hecho es el mejor para esta ocasión. Está el insert, que permitía meter las cosas en la lista, en una posición en concreto, pero a nosotros nos interesa que vaya al final, porque lo estamos añadiendo justo al final. Entonces utilizamos el append. Ponemos append, y lo que queremos añadir básicamente es una lista. Es una lista que vaya del 0 a x. ¿Cómo nos traemos una lista que vaya de 0 a x? Pues muy fácil, con el range, igual que estamos haciendo aquí arriba. Con Python es bastante sencillo. Range x y ya está. Y vamos a estar añadiendo una lista que va de 0 a x a la matriz. Y lo vamos a hacer un número x de veces. Ya estaría, tenemos nuestra matriz rellena. ¿Qué nos queda? Devolver la matriz. Pues un return y para casa. Return, matriz. Ostras, pues tú lo has hecho mucho más fácil que yo. Que yo no sé. Que me rayo con la D, metiendo una función me rayo más. ¿Sí? Por el hecho de la propia función. O sea, si lo hicieses en... Claro, me sale haciéndolo sin la función. O sea, te sale sin hacerlo con la función. O sea... Claro, código. O sea, no me sale tan simple. Después, cuando acabemos, pásamelo. O si quieres, mándame una foto ahora por WhatsApp y lo veo. La puedo poner aquí. Pillo WhatsApp web en un momento y ahora después lo vemos. Esta es una forma de hacerlo con el range, ¿vale? Se puede hacer sin utilizar el range. Sin utilizar el range en esta parte de aquí. Rellenar la lista a mano. ¿Cómo se puede hacer? Pues muy sencillo. Mira, me lo voy a copiar esto. Y esto es con un doble for. Esta es un poquillo más complicada que la forma de hacerlo aquí arriba. Pero la idea es la siguiente. Me voy a bajar esto un poquito para que no moleste.
nosotros con esta parte del for aquí, lo que hacíamos era repetir que vamos a ir insertando cada una de las listas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos crear cada una de las listas. ¿Cómo lo podemos hacer, por ejemplo? Pues haciendo otro for que también vaya de ahí al range indirectamente. Es un poco más lío, pero es un poco tontería. Se puede hacer, por ejemplo, un for j in range que vaya también hasta la x. Esto es un doble bucle for, esto es bastante más lío. Coger y ir rellenando una lista que tenemos aquí. Creamos aquí una lista, que decimos, oye, lista vacía, lista, la podemos llamar lista, por ejemplo. Creamos aquí una lista vacía y hacemos el mismo paso que estamos haciendo con lo otro. Vamos rellenando la lista con los números del 0 a x que te traen aquí. ¿Cómo? Diciéndole lista.append y le pasamos aquí j, que en j vamos teniendo los números del 0 a x. Y luego aquí, un poquito más para abajo, me voy a bajar el return hasta aquí. Aquí le podemos decir, pues el mismo paso que estábamos haciendo aquí de matriz append con el range. ¿Dónde está? Aquí fuera de este for. Y en vez de pasarle el range, le pasamos la propia lista. Esto es un poco más lío, pero es como se haría en otros lenguajes. Y se puede hacer perfectamente. Con Python es más fácil. Con Python podéis recurrir a este de aquí arriba. Utilizáis el range y os traéis una lista de por ejemplo, del 0 al 5, del 0 al 20. Si queréis traeros una lista que vaya del 20 al 50, pues simplemente ponéis lo de range y os traéis que vaya del 20 al... Si queréis que el 50 también entre, ponéis 51. Y va del 20 al 50, por ejemplo. Y os vais trayendo las listas mucho más sencillo. Estos son dos formas de hacer el ejercicio. Si yo lo estuviese haciendo en otro lenguaje que no fuese Python, habría que hacerlo de esta forma. Pero Python lo simplifica bastante. Entonces lo podéis hacer como aparece aquí arriba, ¿vale? Para traeros listas. ¿Qué tal esto? Es mucho lío. Este de aquí arriba, no el de abajo. Vale. Es que me he rayado por eso, porque yo lo he hecho de otra manera y no sé, es que no me salía con la función. Con la función. A ver, tenéis que pensar, cuando estéis haciendo una función, que la función es otro trocito de código que tenéis por ahí. Y ese trocito de código, la gracia que tiene es que tiene como cosillas que le pasáis, que vosotros no sabéis lo que os está entrando. Sí que sabéis el tipo que es. Sabéis que esto va a ser un entero, sabéis que va a ser tal. Y lo que simboliza, por ejemplo, este entero simboliza pues el tamaño que queremos que sea la matriz y esa clase de cosas. Es lo que tenéis que tener claro. Y luego el código que metáis aquí es simplemente meter código. Ya estaría, es la idea. Entonces, siempre intentar hacer lo que sería la cabecera de la función y ya trabajáis en el código que tenéis aquí dentro. No sé si queda un poquillo más claro así, no estoy seguro. Vale, ¿esto guay? Sí. Ah, bueno, mira, ya me ha salido. Es que estaba aquí experimentando. ¿Mm? Yo lo he hecho con dos listas distintas. ¿Mm? He usado dos listas distintas, pero solo un for. Solo un for. Sí, o sea, como que hago append en una lista y luego hago append en otra. Ya te digo, pásame una foto y al final lo vemos, ¿vale? Y te digo a ver qué tal está y si se puede mejorar un poco, pues vamos. Si funciona, funciona, ¿eh? Si funciona, está bien. No, a lo mejor no es el punto entero, pero ¿qué puede quitar? 0,1. Da igual, lo habéis hecho, al fin y al cabo. Vale, pues este ya estaría. Le voy a hacer un recorte. Decidme si tenéis dudas, no os quedéis callados, que si no después, pues pues es una mierda. Vale, yo ya bien. Vale, el resto, Timoteo, Fabiana, Adri. Yo bien, con la parte, con lo primero, bien, la primera. Sin problema. Vale. A ver, esta parte segunda es más difícil, es lo que digo, son dobles bucles for, ¿vale? Esto
es jodido. Esto os puede llegar a entrar y es complicado, pero se puede intentar apañar de estas formas, ¿vale? Tenéis que aprender a utilizar bien el range. El range es súper útil. Tú, Fabiana Guay, si lo puedes escribir por chat. Mientras voy cambiando al siguiente, voy borrando todo esto. A ver si me permite borrarlo todo. Me mía con Paint. Más o menos. Vamos a ir pasando al siguiente. A ver si Fabiana está. Este y este los podemos intentar ver otro día, pero esto es un poquillo más difícil. Vale. El 3. Este va de dibujar. Lo voy a poner por aquí. Este va de dibujar. Hay algunos ejercicios que he visto que no os han entrado en un examen, pero sí que aparecían en ejercicios de práctica. Y es un ejercicio muy común en programación. Y es dibujar figuritas. Estas que he puesto son relativamente sencillas. Relativamente. Ahora veremos por qué. La primera está chupada. La segunda, pues es parecida a lo que hemos hecho antes. Y la tercera es un poquillo más complicada. Hay que utilizar sobre todo los for. Los for muy bien para este tipo de ejercicios. ¿Qué nos piden? Un programa que dibuje por el terminal, esto se refiere pues a que lo imprima por pantalla, las siguientes figuras. ¿Pide una función? No, no hace falta una función, así que no tenemos que crear ni devolver, ni entrada, ni nada. ¿Qué nos pide? Primero dibujar una línea de 5 caracteres, que ahora veremos las diferentes formas que hay de hacerlo. Un cuadrado de lado 5 y de tanto 5 de lado como 5 de altura. Y luego un triángulo rectángulo que sea de base 5 y altura 5. Básicamente un triángulo así. Vamos a ir uno por uno. Vamos a pillar este. ¡Pum! Línea de caracteres. Vamos al Paint. ¡Pam! Formas de hacerlo. Evidentemente, no lo pone en el ejercicio, pero si os hiciese alguno de este tipo, os especificaría pues que hay que utilizar bucles for, ¿vale? No podéis directamente hacer un print y por ejemplo, el segundo poner esto, ¿vale? En el primero quizá cuela un poco más poner un print con 5 caracteres, pero no. No queda muy bien. ¿Qué es la cosa? ¿Cuál es el objetivo básicamente de hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues si tuviésemos que hacer una especie de pseudocódigo, un pseudocódigo bastante sencillo, la idea es la siguiente. Nosotros lo que queremos simplemente es imprimir por el terminal. Imprimir por terminal. Por terminal. 5 caracteres. Hay varias alternativas. Con esto realmente tampoco no hay mucho más que decir a nivel de pseudocódigo. ¿Cómo se haría en código? Pues hay varias opciones. La primera, la fácil, que esta es un poco cutre. Porque si después os pidiesen en plan de que en vez de fuese 5 caracteres fuese X caracteres, o sea, no sabéis el número de caracteres, esto ya nos valdría, ¿no? Entonces sería en plan de imprimir 5 caracteres. ¡Pum! Print con 5 veces esto. Esto es cutre. Es bastante cutre. ¿Cómo se puede hacer de otra forma? Con una propiedad que tienen las strings cuando estamos haciendo un print. Que esto se puede hacer, y bueno, no solamente al hacer el print, es con las propias strings. Esto os lo comenté hace bastante tiempo, en una de las primeras clases que vimos como una anécdota, pero está bien saberlo, ¿vale? Bueno, esto tendréis que ponerlo con comillas, ¿vale? Importante. Uy, la he liado. Voy a borrar esto. A ver, esto de aquí. ¿Dónde está esto? Vale. Al hacer el print, esto va con comillas, evidentemente, ¿vale? Porque es una string. A ver, se me ha ido un momento. Ahora, creo que ya se me debería escuchar.
Va con comillas porque son strings, que no se os olvide. ¿Cuál es la otra alternativa? Pues nosotros, si cogemos y ponemos un carácter, en vez del asterisco, ¿vale? Para que no quede tan raro, voy a poner una A, ¿vale? Que se ve como es más visual. Una A y un espacio, ¿vale? Esto es nuestra string. Si nosotros esto lo multiplicamos por un número, por ejemplo, por 5, y lo metemos dentro del print, ¿vale? Si esto lo ejecutamos, esto nos va a dar como resultado esto. Os lo voy a enseñar en PyCharm, ¿vale? Para que lo veáis. Voy a pillar esto, comento esto y así también veis el ejemplo. Si yo hago un print y hago literalmente esto, lo mismo que he puesto ahí, y esto lo multiplico por 5, por ejemplo, por 5, y le doy a ejecutar, ¿veis qué es lo que hace? Lo muestra, multiplica lo que sería esa string 5 veces y pues la muestra literalmente así. Esto es una forma de hacerlo, bastante sencillita, ¿vale? Y esto es utilizando Python. Entonces, si os piden en plan de que tenéis que, por ejemplo, copiar una string varias veces y almacenarlo dentro de una misma string, o mostrar en plan de esta clase de dibujitos, esto lo podéis utilizar para cuando tenéis que repetir en una misma línea, ¿vale? Lo multiplicáis por 5 y así funciona. Esto es súper sencillo. Otra forma de hacerlo, que esta sería la que se utilizaría generalmente en otros lenguajes. Pues te creas una variable primero, que sería en plan el texto, por ejemplo, lo puedes llamar, y lo colocas como vacío, ¿vale? Un texto totalmente vacío. Y lo que haces es, oye, yo quiero almacenar a un número de veces, ¿no? Por ejemplo, 5. Entonces, lo que quiero hacer es meter en texto, que texto sea texto más, en este caso queremos que sea a espacio, por ejemplo, ¿no? Queremos que se vaya guardando en a espacio. Esto solamente lo va a hacer una vez, queremos que se haga 5 veces. Para repetirlo, hacemos lo que hacemos siempre para repetir cosas, utilizar un bucle. Por ejemplo, un for, queremos repetirlo 5 veces, lo de siempre. Y in range 5. Es todo el rato igual. Con esto ya repetiríamos, o sea, hay que darle aquí un pequeño espacio. A ver, un momento, vamos a abrir esto para dejarlo un poquillo de espacio. No me deja ahora, no sé por qué. A ver. No me deja ahora, vale. Pero bueno, lo movemos así. Hacemos la trampa. Vale. Con esto, por ejemplo, ya tendríamos en texto almacenado 5 veces A. Esto hace exactamente lo mismo que esto de aquí, ¿vale? Así como se haría en un lenguaje normal, así es como se hace en Python. Más rápido. Pero es otra forma de hacerlo. Y nosotros, por ejemplo, aquí podríamos imprimir textos. Y nosotros aquí le decimos en plan de, oye, imprímeme texto, print texto. Esto nos va a imprimir la A por 5 veces, ¿vale? Son varias formas de hacerlo. Esta, cutre, pero cutre. Esto a lo mejor ni os daría el punto si tuvieseis que hacer algún ejercicio de esos. Con esto yo creo que sí, porque está bien utilizado Python como tal. Dentro de lo que cabe está bien. Y esto es como se haría en otro lenguaje cualquiera. Así que esto también estaría bien, pero es un poquillo más lioso. ¿Esto guay? Sí. Sí. Vale. ¿Cómo veis estas dos alternativas? Tanto la primera como la segunda. Comentadme. Yo usé la del for. Bueno, es que he usado como un híbrido, es súper extraño, macho. He usado la de for in range 5 con print A por 5. Con print A por 5. Hostia, ¿eh? Eso ya no sé cómo tiene que salir. Pero me sale, o sea... Vale. Hazle también foto y ahora después lo vemos. Es que no sé. Es que usaba más variables, usaba... No sé, luego te lo sé. Vale. Bueno, básicamente esta es la idea para la de 5 caracteres. Podéis hacerlo de todas estas formas, ¿vale? Lo voy a copiar y os lo paso. Vale. Con esta base de cómo hacer vamos a hacer el siguiente, lo que sería la parte B. Ejercicio 3, parte A. Lo voy a llamar. Vale, perfecto. Esto me lo voy a dejar a un ladito, ¿vale?
Lo voy a dejar a un ladito apartado para que, pues, tenerlo de referencia, que lo tengáis. Vale, nos vamos aquí. Este ejercicio. Hacer el cuadrado del lado 5. ¿Vale? Nosotros, si os dais cuenta, hemos conseguido hacer una línea. Hemos conseguido hacer una... A ver. Bueno, me da igual comérmela y comerme un poquillo de eso. Hemos conseguido hacer ya la primera línea. Si hemos conseguido hacer la primera línea, ¿qué tenemos que hacer para conseguir 5 líneas? Es una pregunta, decidme por si. No era retórica. Os dejo pensar un poquito. For número in range 5, ¿no? Exactamente. Es lo mismo de siempre. Si tenéis que repetir algo, pues utilizáis un for. Un while también lo podéis usar, pero un for es más sencillo. Es una línea de código y os sirve para repetir cosas. Ya estaría. Con simplemente repetir el código que hace una línea, podéis hacer que se repita 5 veces. Entonces este ejercicio ya está hecho. Lo único que hacéis es decir, oye, vamos a llamarlo J, ¿vale? Ahora veréis por qué. Vamos a llamarlo J. For J in range, por ejemplo, 5, que es lo que nos piden. Lo que queremos hacer es repetir un trozo de código. ¿Qué trozo de código? Pues bueno, pues que lo hemos hecho con este código. Esta es la parte que genera los 5 asteriscos. Pues repetimos esto, que es al final lo que genera. Esto ya nos serviría, nos haría esto. ¿Que lo hemos hecho al final con todo este código de aquí? Pues si este código sirve para crear una línea, ¿qué hacemos? Pues repetir todo este código 5 veces. Ya estaría hecho. Así se hace la segunda parte. ¿Cómo lo veis? Bien, pero yo tengo una duda. Dime. Con la def, o sea, con la función, ¿cómo sería? Si nos lo pidiesen hacer en una función, por ejemplo. Sí. Vale. Sí, sí. Si nos pidiesen hacer este ejercicio en una función, primero no nos especificarían un 5, ¿vale? Nos especificarían que sería un número X. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Tendríamos que decir, oye, me va a llevar esto para acá para que no moleste, ¿vale? Tendríamos que decir, oye, queremos una función a la cual le pasamos un número y imprime. No devuelve nada, porque esta función simplemente sirve para dibujar. ¿Qué haríamos? Pues sería una función, definimos una función que la vamos a llamar dibujar, ¿vale? Dibujar cuadrado. Sí, como la queramos llamar. Voy a hacer esto un poquito más grande. Ahí estamos. Y la idea es la siguiente. Tendría como entrada un número, que lo podemos llamar, por ejemplo, X, y que es de tipo entero. Y ya estaría, poco más. ¿Pueden poner 2 números ahí? Sí, perfectamente. Sí, a no ser que en el ejercicio te especifique que tiene solamente una entrada, ¿vale? Si te dice la función, como hemos visto en los ejercicios anteriores, que tiene de entrada tal y de salida tal, no puedes alterarlo, ¿vale? Tienes que jugar con lo que te dan. Pero si te dicen simplemente haz una función que haga esto y no te especifican los parámetros de entrada ni los de salida, adelante. Vale. Pero sí, aquí se puede perfectamente poner X y que esto sea un entero. O que aquí, por ejemplo, haya también un texto. Esto no es una función diferente, ¿no? Y que esto fuese de tipo str, string. Así, ¿vale? En este caso, nos pedirían que fuese un número, porque le vamos a pasar el número de lados que queremos que tenga. Entonces, ¿qué pasaría? En la X vamos a tener nuestro 5. Es lo que tenemos que tener presente. En la X está nuestro 5. Entonces, nosotros hemos utilizado, por ejemplo, vamos a decir, el código que hemos dicho de... Imaginemos que es la función que no es la del cuadrado, que es simplemente la de imprimir una línea, ¿no? Si fuese la parte de imprimir una línea, lo único que tendríamos que hacer sería, pues el mismo código que hemos utilizado fuera, pues sería un print el a espacio por, en vez de por 5, ¿dónde está nuestro 5? El número por X. Exactamente, por X, ya está. Esto, por ejemplo, haría lo de la línea. Esta sería nuestra función, ya estaría.
Función súper sencilla. Una función de 2 líneas. 5, literalmente ponemos el 5 en vez de otra variable, ¿no? ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? Que no, se ha sea, cortado un poquito. Que como has dicho, que en vez de, si nos dan ya el número, en vez de poner la x, ponemos la variable y entonces en def que ponemos 5. Eh, O sea, en vez de poner x int, ponemos 5, ¿no? no, no. Cuando nosotros creamos una función, esto es un trozo de código que va a ser genérico. Tú aquí no puedes especificar números, ¿vale? Aquí se especifican variables. ¿Por qué? Porque esta función, las funciones funcionan de la manera siguiente, de que tú cuando las llamas, dibujar cuadrado, más abajo, ¿no? Tú la has declarado arriba, pero tú cuando la llamas aquí abajo, tú aquí le pasas ya lo que quieras. Aquí es donde le pasas el 5. ¿Sabes? El usuario cuando llama a esta función dice, vale, yo quiero dibujar un cuadrado de 10 de lado. Aquí le pasa el 10. El 10 se guarda en X y la función trabaja con X, que en este caso va a ser 10. Pero si en vez de aquí un 10 le pasa un 5, va a trabajar con un 5. Que le pasa un 3, va a trabajar con un 3. Cuando declaréis una función, aquí no se ponen números, aquí se ponen variables. Y nosotros cuando llamamos aquí a dibujar cuadrado, pues lo mismo. Dibujar cuadrado, voy a poner eso, dibujar C, ¿vale? Aquí le podríamos pasar, por ejemplo, un 22, ¿vale? Esa es la idea de las funciones, que se puedan reutilizar. Tú no vas a crear nunca una función a la que le pases por parámetro un número fijo. Si dentro va a trabajar con un número fijo, pues tú aquí dentro te declaras un número fijo, ¿vale? Tú, por ejemplo, imaginad que queremos trabajar con el número pi, ¿vale? Pues crearíamos aquí una variable llamada pi y le pondríamos dentro un 3,14, ¿vale? Que en este caso sería un flotante, y utilizaríamos todo el rato 3,14. Pero eso es algo fijo porque utilizo un número fijo dentro de la función, ¿vale? Pero si queremos que la función se pueda utilizar con cualquier número, pues se le pone aquí la x, se le pone como parámetro dentro de una x. Vale. Esa es la idea de las funciones. Y luego, bueno, volviendo a lo que estaba diciendo antes, en el caso de que nos lo pidiesen en forma de función, que sería lo normal, ¿no? En este tipo de casos de dibujar cosas, si nos pidiesen en plan que fuese la función de dibujar el cuadrado entero, pues lo mismo que habíamos dicho antes. Aquí sería un for in range, ¿sabes? Voy a copiar esto literal. Esto ya sería la función ¿qué tal? Había que quitar de aquí el 5 y poner una X, porque queremos que se nos forme un cuadrado. Aquí iría una X, ¿no? Lo voy a poner así, modo cutre, X. Así sería con una función. Es igual, simplemente que con la función no sabemos el número exactamente. Será lo que quiera poner el usuario. Ok. ¿Guay esto? Sí, ahora bien. Vale. ¿El resto? ¿Qué tal lo veis? Bien. Duda, o sea, ¿habéis visto esto bien, lo de la diferencia entre, por ejemplo, hacerlo con una función y hacerlo directamente en código? Sí. ¿Sí? Vale. Yo sin dudas. Sin dudas, vale, perfecto. Tratad después, cuando tengáis un rato, tratad de repetir estos ejercicios del examen, ¿vale? Aunque ya sepáis cómo se hacen, pero tratad de hacerlo. A ver si os sale al menos con la idea de cómo se hace. Sobre todo siguiendo los pasos que estamos haciendo todo el rato, que es pseudocódigo, poner entradas, salidas, tal, si es una función, pseudocódigo y hacer el código. Ya estaría. Vale, voy a copiar esto. Lo copio. De hecho voy a... Uy, vaya, ya no puedo. Mierda. Bueno, así. Copiar. Y este sería ejercicio 3. Ejer 3. C. No, C no, B. Vale. Me cargo esto y vamos al último. Este es el más complicado de todos, de los de la parte de dibujar, que es hacer un triángulo rectángulo de base y altura 5. Este hay que analizarlo un poquito más, ¿vale? Pero es seguir básicamente lo que estamos haciendo antes. Nosotros antes, con el código que teníamos, habíamos conseguido hacer básicamente un trozo de código que lo que nos colocaba era esto, ¿no? Un bloque, o sea, lo que sería un cuadrado, me lo voy a dejar por aquí. Y lo que hacíamos era,
crear primero una fila de 5, después una fila de 5, después otra fila de 5, de 5 y de 5, ¿verdad? Ahora es diferente. Ahora nos pide crear una fila de 1, una fila de 2, una fila de 3, una fila de 4, una fila de 5. Tenéis que intentar ver los patrones que siguen estas cosas. Esto era totalmente igual todo el rato, lo que se repite. Ahora estamos haciendo la misma operación, pero con un pequeño cambio. En vez de imprimir 5 caracteres, la primera vez 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pensarlo con cómo habría que desarrollar esto, ¿no? La idea de lo que tiene que hacer el programa es lo siguiente, es un print de un solo carácter. Print de un carácter. Después, voy a copiar esto. Print de 2 caracteres. Después, lo voy a hacer así que es más rápido. Print de 3 caracteres. Después, print de 4 caracteres. Y print, por último, de 5 caracteres. ¿Vale? Esto es básicamente lo que necesitamos hacer, ¿no? ¿Vale? Ahora hay que fijarse básicamente en el patrón que sigue esto. ¿Cómo podemos representar esto lo que sería en código? Vale, la idea es, nosotros tenemos una operación que si os dais cuenta se está repitiendo, que es imprimir algo, o sea, imprimir algo, vamos a decir imprimir algo. En este caso son 5 caracteres, en este caso son 4 caracteres, en este caso 3 caracteres, pero estamos imprimiendo todo el rato algo. Aquí lo estamos haciendo 5 veces, pero esto perfectamente lo podemos resumir en un for. Podemos hacer que un for imprima esto un número de veces. ¿Qué es la cosa? Tenemos que hacer que lo que estamos imprimiendo vaya cambiando poco a poco. Entonces la idea sería la siguiente. Tenemos que ver cómo ir variando poco a poco eso que estamos imprimiendo. La idea es, si nosotros hiciésemos el código, ¿no? Diríamos, oye, nosotros queremos imprimir print, por ejemplo, el asterisco, ¿no? Bueno, el asterisco no, que va a ser más lío. La A y un espacio, ¿no? La A y un espacio. ¿Cómo hacíamos para imprimir, por ejemplo, A 3 veces? Ahora asterisco. Sí, asterisco. 3. 3, ¿no? Vale. Para imprimirlo, por ejemplo, 4. Pues lo mismo, ¿no? Exacto. Es exactamente igual. Lo voy a poner aquí, asterisco por 4. Vale. Entonces, lo que está variando es este numerito, si os dais cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer que un número vaya variando? En este caso, pues la forma en la que tiene de variar es relativamente obvia, ¿no? Va saltando de uno en uno. De uno en uno hacia adelante. ¿Cómo podemos hacer que un número vaya cambiando de uno en uno hacia adelante? Lo llamamos una letra, ¿no? J, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y luego debajo ponemos J más igual a 1. Exacto. Le vamos sumando de uno en uno. Es nuestra idea. Que cada vez que vamos repitiendo el print, le vayamos sumando 1. De esa forma, pues se irán generando tantos asteriscos como nosotros queramos. Entonces, ¿cómo se haría esto? Pues decimos, oye, necesitamos un for, porque era lo que queríamos. Necesitamos repetir esto ese número de veces. Entonces decimos, oye, vamos a necesitar un for y vamos a hacer que vaya, en este caso, queremos que se imprima de todo esto, ¿no? Que se vaya imprimiendo en un total de 5 veces esta línea. Queremos que se vaya imprimiendo un total de 5 veces. Entonces hacemos pues nuestra i, ¿no? Por ejemplo, y in range, ¿no? Con range ya tenemos que nos lo imprime un total de 5 veces. In range 5. Esto va a ir del 0 al 4, importante, ¿vale? Esta lista va del 0 al 4, ¿vale? ¿Qué es la cosa? Nosotros vamos a hacer aquí un print, que es lo que queremos imprimir y lo que queremos repetir, con lo que tenemos 100% claro
que queremos repetir la A un número de veces. ¿Vale? Queremos multiplicarlo por algo, ¿no? Queremos multiplicarlo por algo. En este caso queremos que la primera vez que se multiplique sea por 1, ¿no? Porque si lo multiplicas por 1 se queda igual. Después, la segunda vez, queremos que se multiplique por 2, después por 3, después por 4 y después por 5. ¿Vale? ¿Veis por qué tendríamos que multiplicar A ahora mismo? Para hacer que pues vaya apareciendo la primera vez una A, después 2 A's, después 3 A's. ¿Se os ocurre alguna idea? Hay varias formas de hacerlo. Llamarlo, bueno, a ver. A ver, poner encima de todo, inicializar una variable, ¿no? Vale, J por ejemplo la puedo llamar, ¿no? J, pues 1, ¿no? Porque queremos que nos imprima la primera vez un 1. ¿Sí? O sea, una vez eso. ¿Sí? Y ponemos por J. Vale. Ahí, A por J. Y debajo lo que había dicho antes de J más igual a 1. Ahí estamos. Esta es una forma. Esta es una forma y ya estaría perfecto. Me gusta porque ya ves cómo hay que hacer esta clase de sumas y esta clase de cosillas. Así que eso es muy bueno. Esto ya perfectamente nos serviría. Esta parte de código no, esto es simplemente lo que he puesto antes para que veáis tal. El código sería, por ejemplo, este. Con este código ya podríamos imprimir perfectamente el triángulo que queremos. Hay una forma más fácil de hacerlo, más cortita incluso. Está muy bien, ¿vale? Si tenéis que hacerlo así, lo hacéis así y perfectísimo, ¿vale? Lo digo de verdad, esto está perfecto. Lo bueno es que estamos utilizando Python y es lo que digo, Python es súper bueno para esta clase de cosas. Entonces, nosotros ya de base tenemos la I, ¿no? La I, ¿qué va a ser cada vez que dé una vuelta el bucle? La primera vez, ¿qué va a ser? Un 1. O sea, un 0, perdón. Un 0, exactamente. Va a ser primero un 0, después va a ser un 1. Exacto, después 2. así. ¿Vale? Tenemos un número que va cambiando, ¿verdad? O sea, que va básicamente cambiando, va primero el 0, el 1, el 2, o sea, va haciendo esto. No sé si veis la relación que hay entre esto de aquí y esto de aquí. ¿Se ve que son números que se van incrementando? Sí. Vale, ¿qué diferencia hay entre este número y este número de abajo? Nada, eso mismo. No, en el propio número. O sea, ¿cuánto hay de diferencia? 1. ¿Vale? ¿Y entre este y este? También lo mismo. Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo? Pues podríamos multiplicar esto por i. Pero claro, si multiplicamos esto por i, la primera vez que entre, esto hemos dicho que va a ser un 0, ¿verdad? Claro. ¿Qué podemos hacer para que en vez de ser un 0 sea un 1? Y más 1. Exactamente. Esto habría que ponerlo con paréntesis, importante, ¿vale? Vale, entonces así tienes menos variables, ¿no? Claro, estás aprovechando la propia variable que va del 0 al 4. Y hay otra forma incluso mejor de hacerlo todavía, que es, en vez de utilizar aquí un más 1, nosotros hemos dicho que range se puede utilizar para, por ejemplo, ir de números que van del 20 al 40, ¿verdad? Si lo poníamos así, que va del 20 al 39. Podríamos hacer que en vez de que vaya del 0 al 4, podríamos hacer que vaya del 0 al 6, en este caso, pero que el 6 no lo tome. ¿Cómo? Perdón, me he perdido. Te has perdido un poco, vale, no pasa nada. Nosotros hemos dicho que podíamos hacer que con range tomar una lista que vaya del 20, haciendo 20, 21, 22, tal y cual, ¿no? Hasta el 39, ¿no? Vamos a poner 3 puntos, hasta el 39, perfectamente, ¿no? Una lista que no vaya desde el 0 hasta un número, sino que vaya desde un número inicial hasta un número final. Podemos hacer que en vez de que vaya desde 0 hasta 4, vaya desde 1 hasta 5, ¿verdad?
Pues eso es otra forma de hacerlo. Nosotros podríamos decir, oye, cambiamos, en vez de que el rango sea de 0 a 5, simplemente colocándole un 5, le podemos decir que vaya de 1 a 6. Va a incluir el 5. Exactamente, y va a incluir el 5. Entonces, esto ya estaría. Y no utilizas una variable auxiliar llamada j. Con esto ya lo tienes. Varias formas diferentes de hacerlo. Sumándole 1, haciendo que el rango vaya del 1 al 6. Hay miles de formas de hacer esta parte de los for. Es simplemente pues la que os salga. ¿Cómo lo veis? Bien, o sea, a mí me sale la de arriba, pero vamos, que está esto y encima es más fácil. O sea, Exacto. Pero la de arriba es lo que digo, la de arriba también está bien. Tiene 2 líneas más de código y tiene otra variable adicional, pero funciona. Es que no vais... Yo este examen al menos no iría a plantear a ir a sacar un 10 a muerte. En plan, bueno, voy a optimizar todas las variables para que no sé qué. No, tiene que funcionar. Con que os funcione, vamos, la hostia. Ya con eso ya tenéis medio examen fuera. Vale, quedan 20 minutillos, creo que nos da tiempo al menos a ver el último. ¿Alguna duda de este? ¿El resto? Vale. Ok, pues lo voy a poner por aquí. Ejercicio 3, parte C. Ya os digo, intentad no quedaros con dudas ni nada. Y hay que intentar hacer mogollón de ejercicios de esto, porque queda una semana. Entonces, vamos a intentar hacer todos los que podamos. Vale, pues teniendo esto, me lo cargo por aquí. Y vamos ya al último. El último es... A ver, un momentín. Ay, está subiendo un poquillo la persiana que ya no veo nada. Ejercicio 4. Este es un poquillo más de leer. Este os puede poner alguno del estilo. Y de hecho os puso uno bastante parecido con tema de coches. De un lavadero, creo, no sé si en una práctica o en el primer examen. Algo parecido. Y la idea es sobre todo interpretarlo, ¿vale? ¿Qué es lo que pide esto? Dice, oye, un equipo de baloncesto planea hacer el recuento de puntos anotados de los distintos jugadores del equipo. Aparece aquí una tablita con los distintos jugadores del equipo. Paco, Antonio, María y Eustaquio. No me juzguéis, no soy muy bueno poniendo nombres. Estos jugadores, ¿no? Han estado en total 4 años, ¿no? 4 años anotando puntos. Estos son los distintos años, del 2018 al 2021. Y están representados en una matriz. Os pongo aquí la matriz. La matriz os podrían decir que quizá no la diesen y la tendríais que representar vosotros, pero esto es para que os hagáis una idea de cómo se representaría este tipo de problemas. Simplemente poniendo las puntuaciones en lo que sería la matriz y sabiendo vosotros, pues, dónde está cada una de las cosas. Los jugadores son las filas. O sea, esta, por ejemplo, es la fila de Paco y esta es la fila de María. Y las columnas son los años. Por ejemplo, la columna del 70, 20, 150 y 40 es la del 2018. Vale. Hasta aquí la explicación del ejercicio. Dice, oye, se ha contratado unos programadores para que se encarguen de lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una función llamada calcular puntos, así que importante, nos dan el nombre, ¿vale? De la propia función, la cual tiene de parámetros de entrada 2 cosas. La primera, una matriz, que esta matriz va a representar la de los jugadores que nos quieran dar. En este caso nos van a pasar esta, pero nos podrían pasar cualquier otra, una matriz a lo mejor de 20 por 20, con 20 jugadores y 20 años que han estado. O a lo mejor de 20 por 4, 20 jugadores, 4 años. Da igual, nosotros nos da lo mismo. Nosotros tenemos que trabajar con la matriz que nos den, la que sea. Y lo que tenemos que hacer, ¿no? Es, aparte de pasar esa matriz, de que esa matriz la tiene como parámetro, también tenemos un número entero. El número entero representa la fila que queremos consultar. ¿Por qué queremos consultar una fila? Porque lo que nos dice es, oye, estamos buscando el recuento de puntos totales de, por ejemplo, de Paco. Si nos pasan un 0, estaremos mirando la de Paco. Si nos pasan un 1, estaremos mirando la fila de puntos de María. Y lo que queremos es la suma del total. El total de todos esos años que ha estado currando en el baloncesto. ¿Qué queremos que nos devuelva? Pues la suma, lo que acabo de decir.
tenemos dos parámetros de entrada y un parámetro de salida. Aquí, por ejemplo, pone el mismo ejemplo que os he dicho yo. Si nos pasasen un 2, deberíamos obtener la suma de puntos de María, que sería básicamente la suma de todo esto. ¿Dudas sobre este ejercicio antes de empezar a hacerlo? Interpretaré como un no. Vale. Pues entonces, pillo el ejercicio. Voy a pillar esto y lo voy a dividir en varias partecitas en el Paint para que se pueda ver todo, pero no nos moleste. Bueno, lo voy a pegar todo aquí y trabajamos a la derecha mejor. Lo de los programadores no lo voy a copiar porque simplemente es darle, pues eso. Uy, no, copiar. Guardar como no. Vale. Esta, crear un código, una función que tal y cual. Vale. Esta es la idea del ejercicio que tenemos que hacer. Pues primero planteamiento. Hacemos primero el pseudocódigo. ¿Qué nos dice? Necesitamos una función importante. Si dice función, pues es lo primero que tenemos que poner. Pseudocódigo. Ponemos pseudo. Uy. Hostia, se me olvidó ahora hasta cómo escribir. Pseudo. Pseudo. Vale, ponemos pseudocódigo, decimos, vale, ¿qué vamos a necesitar? Pues una función llamada calcular puntos. Uy. Hola, ahora. Vale, calcular puntos. Lo podemos poner así, puntos. Hay que poner el nombre bien, exactamente como lo especifique la profe. Así es como se llama la función. Perfecto. ¿Qué tiene como entrada? Dos cosas. Tiene como entrada, de primero, una matriz. Una matriz. Matriz que no sabemos de cuánto por cuánto, ¿vale? Podemos especificar aquí que una matriz es una lista de listas. Lista de listas. Por dejarlo un poquito más claro, no creo que la profe vaya a decir nada y pues eso siempre suma. Y luego aparte tiene otro parámetro de entrada, que es lo que nos decía, un número entero. Pues un número entero que lo podemos llamar X, que va a ser un entero, ¿vale? Que es la fila que básicamente queremos buscar. Vale, ¿qué tiene como salida? Salida nos devuelve la suma. ¿Qué es la suma? Pues la suma es un número. Entonces, ¿qué va a ser? Un entero. En el caso de que no fuesen enteros, que fuesen decimales, esto se pondría un número decimal, ¿sabes? Un número flotante podéis escribir. Vale, esa es la idea. Ya tenemos las bases de la función, igual que hacemos en todos los ejercicios. Entonces, toca hacer el pseudocódigo. Primero decimos, oye, vamos a necesitar una función llamada calcular puntos. Puntos, se tiene que llamar así. La cual va a tener de entrada nuestra matriz. No hace falta esto especificarlo. Y luego una X que va a ser un entero. Vale. ¿Qué nos va a devolver? Un entero. Uy. Bueno, se puede quedar así. Esto no lo podemos llevar aquí al final, pero si no os cabe lo podéis bajar, ¿vale? Nos va a devolver un entero. Con esto ya tenemos la idea de nuestra función. ¿Qué es lo que queremos que haga? Vale, ahora necesitamos el planteamiento. Lo que queremos nosotros tenemos esta matriz, ¿no? Me lo voy a llevar aquí, voy a hacer como una copia. Y nuestra idea es la siguiente. Nosotros tenemos nuestra matriz y queremos que cuando nos pasen un número, que va a ser un número, la X, ¿no? La X va a ser un número. Por ejemplo, podría ser un 2. Lo que queremos es, de esta matriz que tenemos aquí, la matriz tiene un número de elementos. Una matriz que vamos a crear. Bueno, que nos pasa, no nos vamos a crear esta porque esta nos la pasan. Perdonad el error. Esta matriz tiene varios elementos. Cada uno de esos elementos es una lista. Es una de estas listas. Y cada una de estas listas a su vez tienen sus propios elementos que son ya enteros, ¿vale? ¿Qué pasa? El primer elemento de la matriz es esta primera lista, el segundo es este, el tercero es este y el cuarto es este, ¿vale? Siempre los números del 0 pues al número que sea. Del 0 al 3 en este caso. ¿Qué es lo que queremos? Cuando nos pasan un 2, por ejemplo, nosotros queremos acceder a la lista número 2, ¿no?
Es lo primero que queremos hacer. Y después lo que queremos hacer es que de esa lista en concreto, cuando ya obtengamos esa lista, queremos pillar todos sus elementos y sumarlos. Esa es la idea, ¿vale? Pues vamos a empezar por el principio, vamos a intentar obtener esta lista. Entonces decimos, oye, pues de la matriz vamos a crear una variable por aquí que va a ser nuestra lista. Vamos a decir, oye, lista, va a ser como nuestra lista buscada. Vamos a decir, de matriz, bueno, en vez de con un igual, lo voy a poner con un, lo vamos a almacenar, ¿no? Aunque esto se puede poner también con un igual. Vamos a hacer elemento X de matriz, ¿vale? Es lo que queremos guardar en lista. Cuando ya tenemos la propia lista, ya tenemos nuestra lista almacenada aquí, ahora queremos recorrer esa lista e ir tomando todos sus valores y sumarlos. Si los queremos sumar, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pues otra variable donde vamos a necesitar almacenar la suma, ¿no? Pues es lo que vamos a querer devolver. Entonces nos creamos aquí una variable llamada suma que va a empezar en 0. Vamos a meter aquí un 0. Ahora, a ver, hola, perfecto. ¿Alguna duda? ¿O lo del micro? Va bien. ¿Guay? Vale, perfecto. ¿Era duda o era lo del micro? No, era que bien, que todo bien. Vale, guay, me alegro. ¿Qué es la idea? Nos quedamos porque necesitamos almacenar la suma. Entonces decimos, vale, ahora queremos recorrer la lista. Entonces decimos, oye, por cada elemento de la lista, elemento de lista, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A la suma le vamos a meter suma más el propio elemento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por cada elemento que tiene, se lo vamos a ir sumando y vamos a obtener la suma. ¿Y qué queremos hacer con suma? Devolverlo. Es lo que nos piden la suma, pues devolvemos suma. Devolver suma. Vale. Juanjo, perdona que te interrumpa. Dime. Que me tengo que ir. O sea... Vale. No sé si la vas a grabar... Bueno, no Está grabando, sí, está grabando. ¿Qué? Me interesa, porque este último ejercicio yo creo que me he equivocado al leerlo. Entonces, como entrada no había puesto la matriz, había puesto un elemento. O sea, que tú, por ejemplo, si ponías 1, pues que te leía la primera línea, ¿no? Y te la sumaba. En vez sí. o sea, de entrada meter la matriz. O sea, me confundía yo. Vale. Entonces, quería verlo, a ver si... Vale. Lo subo en cuanto termine de grabarse, lo subo, ¿vale? Ya os digo, 10 minutos. Si os tenéis que ir alguno, decídmelo. Pero nada, son 10 minutos, tardamos menos incluso hacer este ejercicio. El pseudocódigo ya está, esto es pasarlo simplemente a código y ya estaría, ¿vale? ¿El resto guay esto? Y bueno, tú, Santiago, antes de pirarte, ¿esto bien? Sí, esto bien. O sea, esta parte muy bien. Vale, guay. ¿El resto qué tal? Bien. Vale, pero ¿se entiende bien y todo? Dame un poquillo de feedback. Sí. Vale. Si tenéis alguna duda, decídmelo. Pues yo os dejo, ¿vale? Va, perfecto. Hasta luego. Vale. ¿Cuál es la idea? Ya tenemos el pseudocódigo de lo que queremos hacer con ello. O sea, tenemos nuestra lista que ya hemos obtenido con lo que queríamos. Una variable suma para ir sumando los elementos y vamos sumando los elementos que tiene la propia lista y después devolvemos la suma. Ahora, ¿cómo lo traducimos a código? Pues muy sencillo, igual que hemos hecho antes. Decimos, oye,
voy a pillar otro color. Definimos la función, como le hemos llamado antes, calcular puntos, que tiene que tener, lo voy a hacer un poquillo más grande y lo voy a mover aquí, que tiene que tener lo siguiente: primero una matriz, que lo podemos llamar literalmente matriz, y que esto va a ser de tipo lista, tipo list, y luego un entero, que lo podemos llamar x, que va a ser de tipo int, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que devolver? Un entero. Entonces, hacemos que devuelva un int. Perfecto, le ponemos los 2 puntos y ya tenemos creada nuestra función. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues seguir los pasos, básicamente. Necesitamos sacar de la matriz la propia lista. Pues nos creamos una variable lista y le metemos la propia lista de la matriz. ¿Os acordáis cómo sacábamos un elemento de una lista? Por ejemplo, pillar el elemento 0. Ya me acuerdo el nombre. Os dejo un poquito, ¿vale? Vale. Hay que repasarse los métodos de listas, ¿eh? Dadles una vueltecilla a los métodos de las listas. Os lo voy a decir, ¿vale? Porque quedan 6 minutos y si no, no va a dar tiempo a acabarlo. La idea es la siguiente: si queréis obtener un elemento de una lista, uno en concreto, era poner los corchetes al lado de lista y especificarle el elemento. Si quisiésemos obtener el elemento 0, pondríamos lo de 0. Ahora, ¿os acordáis mejor? Sí. Vale, repasadlo. Tenéis que saber esto al dedillo, porque no vais a tener apuntes en el examen. O sea, poneos, aunque sea media hora, un día a repasar todo esto, pero que no sea el día final, porque entonces si no vais jodidos. Ponéis a repasar los métodos de las listas. Tenéis el PowerPoint y aparecen todos los métodos de seguido, ¿vale? Y en el vídeo ¿qué tal? Lo explico. He hecho, en mogollón de los vídeos que hemos ido haciendo de las clases, hay explicaciones de los métodos de nuevo para recordarlos. Entonces, eso. Con esto obtenemos el valor 0, pero nosotros no queremos el 0, nosotros queremos x, el valor que nos diga el usuario, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos, bueno, de lista no, matriz, perdón que me he equivocado, ¿vale? Queremos la lista que nos especifique el usuario. Con esto la pillamos, con esto pillamos la lista x, la que nos haya dicho. Y ahora, ¿qué hacemos? Nosotros ya tenemos nuestra lista, que era lo que queríamos. Creamos una variable suma, una suma que empieza en 0. Con esto ya tenemos la variable suma. Y ahora, por cada elemento de la lista, vamos sumándole a suma el elemento. ¿Cómo hacemos esta parte de por cada elemento de la lista? Esto lo hemos hecho en los anteriores. For. ¿Vale? Con un for. Matriz in lista, puede ser. Piensa, ¿cómo funcionaba el for? Teníamos como varias cosas que poníamos aquí, ¿no? Hay un in por aquí en medio, hay una cosa que se pone al inicio y una cosa en el final. ¿Qué hacía el for? ¿No os acordáis? Vaya. A ver, me acuerdo, pero no sabría, no, es que no sé explicarlo, no es lo que siempre digo. Esto es complicado. A ver, la idea del for era coger, nosotros tenemos una lista a la derecha, que es lo que ponemos aquí, una lista a la derecha, y guardamos cada elemento de esa lista en una variable que colocamos a la izquierda. Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, for i in la lista que queremos consultar, que es lista. Así funcionaba el for. A la derecha, la lista que queremos recorrer. A la izquierda, la variable donde queremos que se vaya guardando cada elemento de la lista.
Esto es muy importante que lo controléis. Ya. Repasadlo porque pues, si no vais a morir. Esto es muy importante, ¿vale? El for a la derecha, la lista que queremos consultar, que queremos recorrer. A la izquierda, la variable donde queremos almacenar cada uno de esos elementos. Que cada vez que demos una vuelta al for, se va a ir guardando cada uno de esos elementos de la lista, empezando por el primero y acabando con el último. Entonces, por ejemplo, for i, con esto vale, y ahora tenemos que ir sumando a suma el elemento que tenemos, que en este caso es i. ¿Cómo lo hacemos? Pues suma, y podemos, por ejemplo, poner el más igual, i. También se puede poner igual a suma más i. Y con esto, básicamente, vamos almacenando en suma los diferentes valores de toda la lista, todos los elementos. Empezando primero, pues, si por ejemplo nos pasasen un 2 y tuviésemos que pillar esta de aquí, pillaríamos el 150, se lo sumamos a suma. Suma es 0, suma es ahora 150. Después pillamos el 140, que se guarda en i. El 140 se suma al 150. 290. 290 se guarda en suma. Después a 290 le sumamos el 180. 470, si no me equivoco. 470 es lo que está en suma. Después se le suma el 168 y así. Cuando ha terminado con todos los elementos, pues se acaba el for. Y ya simplemente vamos a tener que devolver suma. Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente devolver suma. Si nosotros aquí hacemos el return suma, ya lo tenemos. Este sería el código. Con este código ya calculamos los puntos de la fila que nos pida. ¿Cómo lo veis? Bien. No me convence. No, que sí, que sí. Vale, Adri, ¿cómo lo veis? Pero en serio, si lo ves negro, dímelo. Creo que me tengo que poner. Poneos. A ver, tenéis que poneros a muerte, que os queda una semana. Es que además este tipo de asignatura no podéis intentar hacerlo el día anterior. Yo lo intento, pero yo porque llevo 2 años de FP previa y lo intento algunas asignaturas y llego al 5 pelado. No os lo recomiendo. Poneos ya a hacer ejercicios, aunque sea reveros vídeos, los vídeos de la matriz, probar force, a probar aunque sea hacerlo con el Visual Studio, pero poneos a muerte, si no, no llegáis. Os lo digo en serio. Aunque lo veáis ahora muy, muy claro cuando lo hago yo, necesitáis empezar a hacer vosotros. Así que eso. Voy a pillar este ejercicio, ¿vale? Le voy a hacer un recorte y ya creo que habíamos acabado. Creo que no pedía nada más. No. Con esto ya sería básicamente el cuarto ejercicio. Lo voy a pillar así para que se vea entero. Ejercicio 4. No lo digo en plan bronca, porque no soy quien para echaros una bronca, pero lo digo en serio, poneos a muerte a hacer ejercicios, porque si no os va a tocar otro año repetir la asignatura, y es una muerte. Entonces eso, aquí quedaría básicamente la clase. No sé si tenéis alguna duda, algo que comentar. ¿Tenéis algún deseo de futuras clases? Bueno, de las pocas que nos quedan, de decir, coño, vamos a intentar hacer esto o otra cosa. ¿Qué pensáis? A ver, pues que hay que ponerse, la verdad. Y no sé. No sé. Ay. Yo me voy diciendo, ¿vale, Sam? Va, perfecto. No hay problema. Yo también. Ahora, voy a subir la grabación, ¿vale? Por si tenéis tal. Vale, que yo no estoy bien. ¿El qué? Te escucho muy bajito. No sé qué has dicho. Vale, que guay tú las subas, que yo las veo, ¿sabes? Luego. Vale, perfecto. Pues nada, si tenéis alguna duda, preguntadme por WhatsApp, en serio. Preguntadme y os respondo. O por el Discord.
lo que sea, nos metemos media horita si tengo un rato y se resuelve, ¿vale? Así que nada, voy a dejar aquí de grabar